nombre es Carolina Moctezuma Munguía y hoy hablaré acerca de las etapas del desarrollo para la materia de Psicología del Desarrollo 2. Los temas de los que hablaremos en la exposición serán las etapas del desarrollo, que vendrían siendo el comienzo, la niñez temprana, la niñez media, la adolescencia, la adultez temprana y emergente, la adultez media, la adultez tardía y el final de la vida. El comienzo, la concepción y los primeros 3 años de vida. El ciclo de vida como tal comienza por la fertilización. ¿Qué es la fertilización? La fertilización es un proceso por el cual se combina un espermatozoide y un óvulo al tener relaciones sexuales y forman una célula llamada cigoto, que después va a dividirse por división celular hasta producir todas las células que forman a un bebé. Existen casos donde la mujer libera 2 óvulos o incluso se dan casos donde se libera un óvulo que después se divide en 2 antes de ser fecundados. En estos casos, al momento de que haya una relación sexual y el hombre libere múltiples espermatozoides dentro del organismo de la mujer, se fecundan los 2 óvulos con 2 espermatozoides diferentes, lo que genera la formación de gemelos, que son denominados gemelos disigóticos, que comúnmente son conocidos como gemelos fraternos. Los gemelos fraternos no son idénticos. Cada uno, al ser un óvulo y un espermatozoide diferente, tienen sus propias características. Simplemente comparten la misma fecha de nacimiento y el mismo proceso de fecundación y fertilización. Otro caso de partos múltiples o de gemelos es cuando la mujer libera un solo óvulo que es fecundado con un solo espermatozoide y después este es dividido en 2 células que después se convertirían en 2 bebés. Estos sí son gemelos idénticos, ya que prácticamente son genéticamente iguales al ser el mismo óvulo y el mismo esperma. Al hablar de genética o código genético nos referimos a la base de la herencia. El código genético es un compuesto químico llamado ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como el ADN, que está compuesto por adenina, timina, citosina y guanina. El ADN está compuesto por cromosomas, que son hebras, que se forman o se componen de pequeños segmentos llamados genes, los famosos genes, que son las unidades funcionales de la herencia. Esta secuencia completa de genes y de cromosomas se llama genoma humano. Estos mismos cromosomas son aquellos que determinan el sexo del bebé. En este caso, los 23 cromosomas del espermatozoide se juntan con los 23 cromosomas del óvulo, formando 23 pares, de los cuales 22 son autosomas, es decir, cromosomas que no se relacionan con la expresión sexual. Por lo tanto, ese 23º cromosoma es el encargado de definir el sexo del bebé. Bueno, este último par de cromosomas sexuales incluye el cromosoma del óvulo y el cromosoma del espermatozoide. El cromosoma del óvulo siempre va a ser un cromosoma X, mientras que el del espermatozoide o el cromosoma sexual del hombre puede ser X o puede ser Y. Entonces, al momento de que se unen estos 2 cromosomas, en caso de que el cromosoma del espermatozoide sea un cromosoma X, al juntarse con otro cromosoma X, tendríamos un cromosoma XX, que vendría siendo una mujer. Si se junta un cromosoma X con un cromosoma Y, vendría siendo entonces un hombre. Bueno, el desarrollo prenatal o la gestación es prácticamente todo el proceso de formación del bebé dentro del vientre de la madre. El rango normal de gestación fluctúa entre las 37 y 41 semanas, que son aproximadamente 9 meses. Y la edad gestacional vendría siendo la edad del neonato, es decir, del bebé que se encuentra dentro del vientre de la mamá, contando siempre desde el primer día del último ciclo menstrual de la madre. Para hablar del desarrollo cognoscitivo ya de un niño desde el nacimiento a los primeros 3 años o en cualquiera de las otras etapas del desarrollo humano, es importante identificar cuáles son los 6 enfoques del desarrollo cognoscitivo. El primer enfoque es el enfoque conductista, que es el que estudia básicamente los mecanismos de aprendizaje, de qué forma aprende la persona.
El segundo enfoque es el enfoque psicométrico, que es el que mide la inteligencia o las habilidades mediante pruebas o exámenes que pronostican el nivel de habilidades que tiene la persona. El siguiente enfoque es el enfoque piagetano basado en Jean Piaget y sus teorías, y es el que atiende los cambios o las etapas de la cualidad y funcionamiento cognitivo. Es decir, este enfoque estudia la forma en la que la mente estructura y organiza sus actividades y se adapta al medio ambiente, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. El siguiente es el enfoque del procesamiento de la información, que como su nombre lo dice, es aquel que se encarga de estudiar cómo se percibe, se aprende y se memoriza la información y cómo se solucionan los problemas. Después está el enfoque de las neurociencias cognitivas, que es el que examina prácticamente el sistema nervioso central. Y el último enfoque vendría siendo el contextual social, que es el que estudia cómo afecta la sociedad o el ambiente social en el aprendizaje de la persona. El desarrollo cognitivo en los primeros 3 años de vida. Bueno, los bebés al nacer utilizan sus sentidos para todo. Entonces, por medio de los sentidos, por medio de lo que ven, prueban, tocan, sienten o escuchan, ellos aprenden. Y contrario a lo que se piensa, los bebés sí recuerdan esos conocimientos y llevan prácticamente el mismo proceso de memorización que lleva un adulto o un niño más grande. La diferencia es que su tiempo de retención de la información es más corto. Existen pruebas específicas para medir las habilidades cognitivas de los niños de los 0 a los 3 años de vida. Una de ellas muy reconocida es la prueba de Bailey, que indica las fortalezas, debilidades y competencias de un niño en 5 ámbitos diferentes del desarrollo, que son el cognitivo, el lingüístico, el motriz, el socioemocional y la conducta adaptativa. El desarrollo psicosocial de los niños radica prácticamente en su personalidad. Los bebés, aunque no parezca, desde que nacen tienen un temperamento y muestran señales de su propia personalidad. Esto radica en el hecho de que hay niños que son muy risueños y hay niños que se molestan con mucha facilidad o lloran mucho o se ríen mucho, etc. Los niños responden a estímulos y son muy capaces de interpretar emociones ajenas. Se les transmite, ellos las absorben. Por tal motivo, es muy importante que el ambiente en el que se desarrolle un bebé sea un ambiente sano para el niño. La sonrisa social es cuando un bebé le sonríe, por ejemplo, a sus padres al verlos, y esto ocurre después de los 2 meses. Para que un niño sea consciente de sus emociones, tiene primero que ser consciente de sí mismo, de su existencia. Y es más o menos alrededor de los 3 años cuando el niño adquiere la habilidad de evaluar sus pensamientos, de formar planes, identificar cuáles son sus deseos y tomar conciencia de su conducta en relación a los patrones sociales, es decir, qué es apropiado y qué no lo es. La siguiente etapa es la niñez temprana, que va de los 3 a los 6 años. Los niños de 3 a 6 años en la niñez temprana tienden a crecer y adelgazar mucho y muy rápido. Tienden a tener mucha energía y estar muy activos, por lo que pueden llegar a desarrollar problemas del sueño. De igual forma, los niños en esta etapa, es cuando desarrollan sus habilidades motrices, comienzan con todo ese proceso y ya corren, saltan, brincan sobre un pie, lanzan pelotas, etc. Asimismo, comienzan con el desarrollo de las habilidades motrices finas, como atarse las agujetas, servir cereal o agua, dibujar con colores, etc. Y un factor muy importante en esta etapa, en base al desarrollo físico y cognitivo, es que es cuando empiezan a utilizar con más frecuencia la mano derecha o la izquierda. Los cambios cerebrales en esta etapa radican en que su cerebro no crece tanto como en la etapa anterior. Sin embargo, alcanza aproximadamente un 90% del tamaño y el peso del cerebro de un adulto. También ocurre un cambio muy grande
en el cerebro al momento de que se desarrolla el cuerpo calloso que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. En esta etapa del desarrollo, los niños se encuentran en lo que Jean Piaget define como la etapa preoperacional. En esta etapa los niños desarrollan un pensamiento simbólico y son más conscientes del espacio, la identidad, la categorización y el número. En cuanto al desarrollo psicosocial, el niño comienza a definir un autoconcepto. Esto pasa a medida de que los niños toman conciencia de sí mismos y es muy importante ya que es la forma en la que ellos comienzan a percibirse a sí mismos, qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta. La niñez media, entre los 6 a los 11 años. En esta etapa los niños crecen aproximadamente entre 5 y 7 centímetros y prácticamente duplican su peso. Las niñas por lo regular conservan más tejido adiposo y esto prevalece por el resto de su vida. De igual forma, la necesidad del sueño disminuye. Los niños presentan avances cognitivos gracias a los cambios en la estructura y en el funcionamiento del cerebro. También existe una pérdida en la densidad de la materia gris, que son los cuerpos neuronales muy apretados, en ciertas regiones de la corteza cerebral. En esta etapa el niño ya es aún más consciente de sí mismo y mejora el control de sus emociones. En esta etapa los niños aprenden y es cuando adoptan habilidades valoradas en su sociedad. En el ámbito social, la popularidad de esta edad empieza a tomar mucha importancia. Los niños dedican mucho tiempo libre a pertenecer a grupos, sin embargo, únicamente hacen amigos en lo individual. La adolescencia, de los 11 a los 18 años. En esta etapa de la adolescencia ocurren muchísimos cambios tanto físicos como cognitivos. Empieza la famosa pubertad. La pubertad es un cambio que te lleva a la maduración sexual o de fertilidad, es decir, la capacidad para reproducirse. Por tal motivo hay muchos cambios hormonales. En el caso de las mujeres se presentan cambios en el aumento de senos, vello púbico, ensanchación de caderas, aumento de peso y la famosa menstruación, la llegada del periodo. En el caso de los niños comienza la aparición del vello facial, su voz tiende a hacerse más grave y presentan más tendencia a acné. Otros de los cambios que se presentan en esta etapa son los cambios en relación a la estructura del cerebro, que involucra las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. En esta etapa la toma de riesgos se presenta como resultado de la interacción de dos redes cerebrales. La primera red cerebral es una red socioemocional, que prácticamente es sensible a los estímulos sociales y emocionantes. Esto se refiere a la influencia que tienen, por ejemplo, los amigos en ellos, los primos o la gente que los rodea. La segunda red es la red de control cognitivo, que es la que regula la respuesta a esos estímulos. Entonces, en conclusión, la primera red es la que recibe los estímulos y la segunda es la que regula las emociones como respuesta a dichos estímulos. En el ámbito psicosocial, el adolescente se encuentra en una lucha constante por definir su identidad, su atracción y su orientación sexual. Los adolescentes tienden a pasar más tiempo con sus amigos o sus compañeros más que con la familia. También a estas edades tienden a relacionarse más, como ya mencioné, con los amigos que con los hermanos. De hecho, pierden un poco esa cercanía o esa amistad que tienen con los hermanos en otras etapas. Y un factor muy importante son las relaciones románticas. Buscan mucho, al tener esa atracción y empezar a sentir esa atracción sexual, buscan mucho las relaciones románticas. Esta etapa tiene muchos riesgos para los adolescentes. Entre ellos se encuentra la nutrición y trastornos alimenticios. A esta edad, sobre todo las niñas se preocupan mucho por la apariencia física. Están muy influenciadas por los estereotipos sociales, de las modelos, quieren ser flacas, y esto es muy peligroso ya que pueden llegar a desarrollar trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia. Otro riesgo es el consumo y abuso de sustancias. Las drogas lamentablemente están muy accesibles al consumo de los adolescentes. Y ellos, en fin de demostrar su rebeldía, pueden llegar a caer en una adicción a estas sustancias. De igual forma está el alcohol, la marihuana y el tabaco. Estas tres sustancias son un poco más comunes en la sociedad y un poco más aceptables.
lo que las hace aún más peligrosas, y son estas mismas sustancias las que pueden poner en riesgo al adolescente. El consumo de alcohol, tabaco, marihuana y otro tipo de drogas causa un daño muy grave en el cerebro y en el cuerpo, que incluso puede llegar a ser permanente. Otro factor de riesgo es la depresión y las tendencias de suicidio. Es muy común que los adolescentes caigan en depresión y muchas veces ni siquiera se den cuenta los adultos o los padres de familia. Por lo que es importante siempre tener una muy buena comunicación con los adolescentes. También está la muerte por accidentes, que es una de las causas principales de muerte en los adolescentes, ya sea accidentes automovilísticos, accidentes en juegos, en fiestas, etc. Otros riesgos y muy comunes en esta etapa son los embarazos y las infecciones de transmisión sexual, al no usar la protección debida. Y el último factor de riesgo vendría siendo la delincuencia. Los adolescentes tienden a ser muy influenciables, por lo que pueden llegar a tomar decisiones de las que luego pueden llegar a arrepentirse. La adultez temprana y emergente, de los 18 a los 40 años. La adultez se define por 3 criterios principales. El primero es la aceptación de responsabilidades propias. El segundo es la toma de decisiones independientes. Y el tercero es la independencia financiera. Los adultos tempranos se caracterizan por tener muy buena salud. Sin embargo, son los estilos de vida que llevan los que los pueden poner en riesgo. También su salud puede verse afectada por motivos genéticos. Las causas más comunes de limitaciones de la actividad de los adultos tempranos son la artritis y otros trastornos musculares. Al igual que en la adolescencia, los accidentes son la principal causa de muerte en los jóvenes entre las edades de 20 y 44 años. Los factores de riesgo en esta etapa vendría siendo la dieta y nutrición, la obesidad y sobrepeso, los trastornos alimenticios, la falta de actividad física, el estrés, la falta del sueño, el tabaquismo y el consumo de alcohol. El recentramiento es el proceso que avala o fundamenta el cambio de la adolescencia a la adultez. Este proceso se compone por 3 etapas. En la primera etapa, el adulto aún es parte del núcleo familiar, sin embargo, ya comienza a tener expectativas de qué es lo que quiere hacer. También desarrolla la autoconfianza y la autonomía. En la segunda etapa, el individuo aún sigue vinculado con la familia, puede que dependa económicamente de ellos, mas no está arraigado en ella. Es decir, un ejemplo serían los estudiantes, los foráneos. Estudian en otra ciudad, ya no están allí, sin embargo, dependen económicamente de sus padres. Y en la tercera etapa, que es aproximadamente alrededor de los 30 años, el individuo ya pasa completamente a ser independiente, ya no depende ni económicamente de sus padres y tampoco vive ahí, sin embargo, sigue teniendo relación. Es muy común también que ya tengan su carrera formada, una pareja y posiblemente hijos. En la adultez temprana la amistad se ve menos estable, ya que hay muchos cambios, por ejemplo, de mudanzas, cambios de ciudad, etc. Y en el ámbito del amor comienzan a establecerse relaciones íntimas más comprometidas. Los 3 elementos que componen el amor son la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad vendría siendo el elemento emocional, la pasión el elemento motivacional y el compromiso el elemento cognoscitivo. Adultez media, de los 40 a los 65 años. En la adultez media los cambios físicos son prácticamente imperceptibles. Sin embargo, uno de sus principales cambios es la vista. El deterioro de la vista lamentablemente comienza a presentarse en esta etapa y se presenta en 5 ámbitos diferentes. Uno de ellos es la visión cercana, otro es la visión dinámica, que vendría siendo como por ejemplo la lectura de letreros o carteles en movimiento, en un carro por ejemplo. Otro es la sensibilidad a la luz. El siguiente es la búsqueda visual, que es por ejemplo localizar entre toda la ciudad un letrero en específico. Y el último es la velocidad de procesamiento de la información visual. ¿Qué tan rápido entiendo lo que estoy viendo o lo que estoy leyendo? El cerebro sí experimenta un deterioro en varias áreas, sobre todo en el caso de las tareas que requieren un tiempo de reacción rápida. Los adultos a esta edad tienden a reaccionar un poco más lento de lo que solían hacerlo.
En esta etapa se comienza a utilizar mucho el famoso "lo tenía en la punta de la lengua". Esta expresión se escucha mucho en adultos de esta edad, ya que comienzan a olvidar de repente ciertas palabras o no saben cómo expresar una idea, y es cuando usan comúnmente esta frase de "lo tenía en la punta de la lengua". Asimismo, al adulto se le comienza a complicar mucho la realización de tareas que requieren muchos estímulos. O igual la elección de respuestas. Por ejemplo, el hecho de que un adulto tenga que contestar el teléfono y hablar al mismo tiempo que está haciendo la comida. La palabra multitasking, ¿no? Comienzan a presentar dificultad para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, los deterioros no son necesariamente inevitables ni permanentes. Esto es dependiendo realmente de cada caso en específico y de cada persona. Sin embargo, esto es lo común. Otro de los cambios físicos yo creo que más importantes que se dan en esta etapa es la menopausia en el caso de las mujeres. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es cuando una mujer deja de ovular y de menstruar, por lo tanto ya no es capaz de procrear o de tener hijos. Esto se da aproximadamente entre los 50 y 52 años. Sin embargo, la mayoría de las mujeres comienza a experimentar sus síntomas a los 45. En general se puede dar por hecho la menopausia al haber pasado un año de la última regla, es decir, tener un año completo sin haber obtenido el ciclo menstrual. En términos psicosociales, la adultez media se considera un periodo relativamente estable. Se cree que para esta edad aproximadamente la personalidad ya está completamente moldeada y ya es permanente. La adultez tardía, de los 65 años en adelante. La expectativa de vida de una persona se basa principalmente en la longevidad promedio, que es prácticamente la edad promedio que dura el ser humano con vida. La genética sí desempeña un papel parcial en la longevidad humana. Las personas longevas normalmente logran llegar a esas edades por genética, aunque también se involucran muchos otros factores como el estilo de vida que llevaron prácticamente toda su vida. El ciclo de vida más largo que se ha identificado hasta ahora es el de una francesa, Jeanne Clement, que llegó hasta los 122 años de edad. Ella es hasta la fecha la persona más longeva del mundo. En cuanto a los cambios físicos en esta etapa, la piel comienza a hacerse más pálida y a perder elasticidad, lo que genera las arrugas. El cabello se debilita y tiende a tornarse grisáceo o blanco. De igual forma, se pierde mucho vello corporal y facial. Los ancianos tienden a perder estatura ya que se desgastan las vértebras espinales y son más propensos a tener fracturas ya que la composición química de sus huesos cambia. Otros de los cambios se presentan en la visión y en la audición, también en la fuerza, resistencia, equilibrio y tiempo de reacción. Por lo general, los adultos en esta etapa pierden aproximadamente entre el 10 y el 20% de su fuerza, y esta pérdida va incrementando conforme pasan los años. También cambia su funcionamiento sexual. En la adultez tardía, el sexo es muy diferente a lo que era antes, ya que los hombres, por lo general, les lleva más tiempo desarrollar una erección o una eyaculación. También uno de los riesgos y cambios más grandes es la propensidad a las enfermedades crónicas y discapacidades, como las enfermedades en vías respiratorias, el cáncer, la diabetes, la influenza, la neumonía o la cardiopatía. Los cambios en el cerebro en esta etapa varían muchísimo dependiendo de la persona y del área cerebral. Sin embargo, una de las áreas cerebrales comúnmente más dañadas en esta etapa son las encargadas de la memoria. También aumenta el riesgo de desarrollar problemas mentales y conductuales como la depresión, la demencia, el Alzheimer y el Parkinson. Los adultos tardíos sí se enfrentan a un cambio emocional muy grande, pues comienzan a enfrentarse a la vida y a concientizar sobre la muerte. El retiro es algo que viene en la etapa de la adultez tardía, y esto genera en ellos una necesidad de productividad. Buscan sentirse productivos y poder hacer algo. También es muy probable que se enfrenten a pérdidas, ya sea de amigos, de su cónyuge, su esposo, hijos o incluso nietos. Y en esta etapa
pueden llegar a volverse ya sea más ermitaños o más cariñosos y amigables dependiendo la actitud con la que estén viviendo esta etapa. El final de la vida, manejo de la muerte y duelo. El manejo de la muerte varía mucho dependiendo de las costumbres y rituales de la cultura en la que se esté viviendo. Cada cultura es diferente y cada cultura maneja el duelo y la muerte de maneras distintas. La gente por lo regular cambia con respecto y en respuesta a la muerte y la agonía, ya sea su propia muerte o la de algún familiar o un ser querido. El descenso terminal es el deterioro cognitivo de la persona que está muriendo. Los procesos de duelo son diferentes en cada etapa y en cada edad. Por ejemplo, en la niñez, alrededor de los 5 y 7 años, la mayoría de los niños ya comprende el concepto de muerte, ya saben que la muerte pues lamentablemente es algo irreversible y es parte del ciclo de vida. Las manifestaciones de aflicción de los niños menores de 3 años normalmente se presentan con la tristeza, la pérdida de apetito, trastornos de sueño o retraimiento social. Los niños de 3 a 5 años tienden a presentar pesadillas, episodios de llanto, berrinches, enojos, etc. Los niños en la edad escolar, que es más o menos pues de los 6 a los 11 años, comúnmente presentan un deterioro en el desempeño escolar, presentan resistencia al ir a la escuela, no quieren ir, fatiga, dolores de cabeza, episodios de llanto, se ponen muy nerviosos, etc. Y en la adolescencia se puede llegar a desarrollar depresión, conducta delictiva, intentos de suicidio o incluso el abandono de la escuela. En la adultez los procesos de duelo varían mucho dependiendo de la pérdida que se tiene. No es lo mismo perder un hijo que perder un esposo, que perder un padre, un amigo, un familiar, o incluso, por ejemplo, en los abortos también es un proceso de duelo diferente porque se está perdiendo lo que iba a ser un hijo. Y bueno, con esto concluyó la presentación de las etapas del desarrollo humano para la materia de psicología.